red, ¿cierto?, rizomática de técnicas apropiacionistas que va creando, ¿cierto?, un espacio tan complejo de definir en la poesía de estos escritores de la generación del 80, sirva, ¿no?, o baste para definir una relación particular con la realidad. Y otro ejemplo, antes de pasar a lo que traigo para ustedes, de Juan Zapata, que quiero recordar a nuestro querido profesor, que forma parte de la generación, un escritor mucho más silencioso, ¿no?, enfocado en la teoría postmoderna, que trajo de Estados Unidos acá la Universidad de Concepción. Y él escribe, para que vean y noten, ¿no?, este carácter o estas zonas en común que encontramos en el escritor de esta generación. Incluida en un vestido blanco que una tarde de verano detuvo la caída del sol sobre el río, buen día tristeza, cantaban en Tomé. Retomando el pasado inmediato francés, adelantándose a las fábricas cerradas, en marzo terremoto y cuarto año de preparatorias, vida mía desde Italia. Y un poco antes y cercano, siempre balanceándonos, Trintignant y Gassman. ¿Qué vamos a hacer el domingo en la tarde? Partidos de fútbol de 4 horas. Yo no sé qué cosas van a jugar, tanto fútbol. 6 para 6 y una Fanta y una Coca-Cola. Al lado del lugar donde después iba a estar la casa. ¿Quién mató a Kennedy? Y ella por las calles del brazo, y ella por las calles soñando. ¿Cuál es la relación que establece el sujeto con el lenguaje y la realidad? Una posibilidad es instalarnos en la epistemología o estructuralista o postmoderna y señalar que la realidad, toda la realidad, es resultado de nuestras construcciones lingüísticas, de nuestras conceptualizaciones lingüísticas. Es decir, la realidad existe en la medida en que yo la nombro. Si digo montaña, la montaña existe, se eleva, ¿no?, como el sueño de Platino, ¿no?, esa relación común perfecta entre significado y significado. Que nuestra inteligencia, que yo estimo mala, es capaz de elegir la realidad, construir el mundo. Esa es la lógica postmoderna, ¿no? Por eso que ustedes escuchan sistemáticamente, sobre todo a nivel político, ¿no?, porque ahí cuesta mucho encontrar inteligencia lingüística, entonces repiten sistemáticamente: el lenguaje construye realidad. Entonces, el lenguaje construye realidad, entre otras consignas que andan circulando, ¿no? El lenguaje construye realidad, el lenguaje construye realidad. Entonces, una especie, ¿cierto?, de mantra, ¿no? Pero mantra puede ser estructuralista o moderno, ¿no?, al punto de que el lenguaje construye esa realidad, elige esa realidad, que la realidad termina desapareciendo, ¿no? Y todo es juego de significantes. Hay una reacción en términos filosóficos a esa idea. Una reacción que ha planteado también Marcos Sáenz, ¿no?, a propósito de Gandhi, que la despliegan filósofos bastante jóvenes, ¿cierto? Me refiero al nuevo realismo filosófico de Ferrari, está también ahí, aunque con otras variantes, el realismo especulativo, ¿cierto?, el realismo complejo, pienso en Harman, pienso en el mismo Ferrari que nombramos, en Gabriel, en España Fernández Mayo, etc. Pues no voy a montar en eso, ¿no? Pero ellos que la realidad no es aprehensible, ¿no?, por nuestra inteligencia y por nuestros esquemas conceptuales. Es decir, hay algo que no podemos asir completamente nosotros, hay algo que nos es ajeno, hay algo que se nos escapa.
Cuando yo digo árbol, no ataco todo el árbol. Tiene una alteridad radical, ¿cierto? Que es ingobernable, consecuentemente, ¿no? Para el ser humano. Y ahí entra la atención, ¿no? Y hay una serie de variantes ahí teóricas en las que uno postula, bueno, toda la realidad es que el lenguaje es incapaz de producir la realidad. O sea, el lenguaje produce realidad, una ilusión, un mito, poco. Otros van a decir, bien, en realidad hay que busquemos un punto de equilibrio, ¿no? Porque, ¿cierto? Por ejemplo, la literatura puede producir, es capaz de producir, ¿cierto? Mundos imaginarios que funcionan también como mundos reales. Estoy pensando en la teoría de los campos de sentido de Gabler, ¿no? Aunque eso ya Félix Martínez Bonatti lo había establecido, ¿no? Antes de su lectura heideggeriana, ¿no? De la literatura. Así que ahí tenemos posibilidades de pensar de un modo distinto. Entonces mi pregunta es, ¿dónde me sitúo? Yo creo, efectivamente, tengo una intuición como lector de poesía, que los poetas siempre tienden a quejarse, ¿cierto? Sistemáticamente están quejando que no me alcanza esta palabra, esta no es la palabra. ¿Ya? Buscan otra, no, en realidad no era lo que yo quería decir. ¿Ya? Y peor, y mejor al mismo tiempo, lo que usted está entendiendo yo no lo pensé. ¿Qué hay? Hay una imposibilidad de aprender, ¿cierto? Esa realidad, ¿cierto? Que las palabras intentan, o las palabras intentan así. Hay algo que se nos escapa, hay algo que no podemos tratar de las palabras están como una zona intermedia, ¿no? Se dice, se canta y se cuenta, pero al mismo tiempo se dice y no dice. Y no nos podemos olvidar que el texto poético es palabra y es silencio. Es lo que dice y es lo que calla. Y no porque lo calla, ¿cierto? No lo calla precisamente porque no lo quiso decir, es porque no lo puede decir. ¿Ya? Entonces ahí instalamos, tal vez, ¿cierto? En esta otra posibilidad teórica, filosófica de pensar esa relación entre el lenguaje y la realidad, que nos hace decir, ¿cierto? Que la epistemología la podemos dejar un poco atrás y nos acercamos ya a una dimensión ontológica. Los poemas pueden ser comprendidos como algo que está entre dos bandos, como decía Francis Porter. Cada objeto tiene su lugar entre dos bandos, entre los pliegues del poema y la ajenidad de lo real. Entonces la pregunta que habría que formularse, ¿cierto? Para comprender, ¿cierto? De mi perspectiva de este proyecto, ¿no? Para comprender la escritura poética en Chile, sería plantear, ¿no? Los escritores de la escritura, ¿ya? Están pensando, desde la perspectiva de sus creadores, como objetos que son capaces de aprender lo real, objetos que son capaces de producir lo real, objetos que se reconocen a sí mismos como dispositivos que son más bien una traducción de lo real, como decía la profesora María Luisa Martínez. Yo me inclino más bien por esta última fórmula. El poema es un objeto real, lo tenemos ahí, ¿no? El poema es también productor de nuevas realidades, no lo vamos a discutir, pero permite también el acceso a la realidad, ¿cierto? Mediante una especie de traducción, distorsión, transformación, simplificación o anegamiento de la realidad. Pero a esa realidad a la que se ingresa mediante la traducción no la podemos reducir, como dice la epistemología postestructuralista, solamente a esquemas conceptuales, solamente a lenguaje, solamente a pensamiento. Hay que pensar cómo
se construye el poema. Una posibilidad ya la dije al principio. Pensemos los poemas como espacios lingüísticos designados por técnicas de montaje, ¿cierto? Donde el poeta recoge fragmentos de diversos lados, se apropia de fragmentos de diversos lados y los une, los recontextualiza, le da un nuevo sentido estético, ético y político, ¿cierto? Y ahí podríamos trazar una zona en el nivel de la técnica o de la estética, si ustedes quieren, que pueda ser definitoria de algunos rasgos de la poesía chilena. Y eso serviría para las poéticas de la generación del 80, por ejemplo. Ahora, es importante señalar, con todo, que se ha insistido en la relevancia de ciertas técnicas apropiacionistas como la reescritura, por ejemplo, para señalar poéticas post-vanguardistas a nivel nacional. Recordarán Ars Poétique, ¿cierto? De Rodrigo Lira, que reescribe paródicamente, y de manera genial, arte poética de Huidobro. Pero no nos olvidemos, ¿cierto?, que esas técnicas apropiacionistas vienen desde el siglo XIX. Lo que pasa es que los escritores y las escritoras no las desarrollaron en el nivel, ¿cierto?, de frecuencia y de profundidad que lo han realizado estos escritores. No que sean técnicas que surgieron de la noche a la mañana. Pensamos en Gonzalo Lira. Él produce una escritura poética que se singulariza por los bloques intensos que se actualizan entre el lenguaje, el sujeto, los objetos y la realidad. La aparición de una escritura de estas características se debe a herencias literarias provenientes, por ejemplo, de las obras literarias del poeta francés Francis Ponge y del poeta estadounidense William Carlos Williams, un poeta de los objetos por excelencia, no de las cosas por excelencia, quienes mediante estilos que privilegian, entre otros aspectos, el habla cotidiana, el prosaísmo y la hibridación genérica, producen textos literarios signados por un marcado objetivismo, mediante el que se logra penetrar en la realidad misma de las cosas, escribía Ponge. Y, como escribe Williams, palpar, sentir una realidad sólida, pero que es una ilusión, porque dice después que no se disuelve por completo en nuestras concepciones mentales. Es decir, lo que dicen los filósofos, ¿cierto?, del nuevo realismo ya lo habían planteado los poetas antes. También es necesario, ¿cierto?, considerar que hay poetas anteriores a un poeta clave, ¿cierto?, para las generaciones posteriores como Gonzalo Millán, que hay que instalar en esta cartografía, en esta red de herencias, de diálogos dentro del marco de la literatura chilena. Pienso, por ejemplo, en el materialismo de las odas elementales o del poema de las cosas que está en Navegaciones y Regresos de 1959 de Pablo Neruda. La poesía lárica de Jorge Teillier, ni hablar, ¿cierto?, que es heredera de Rilke, específicamente de la tesis de que el poeta es el guardián, ¿cierto?, de la relación que establecen los sujetos con las cosas. El guardián, el que atesora los objetos, que son efectivamente territorios donde está la memoria de los ancestros, donde es posible construir una morada hospitalaria, ¿ya? Todavía tienen esa carga, ¿no?, de herencia, de espectros, Rilke en su poesía. Hoy día ya las cosas se han convertido en desechos, ¿no?, de residuos, en spam, ¿no?, en los poetas más contemporáneos. Entonces, también en la poesía lárica de Jorge Teillier, heredero de Rilke, específicamente su idea de las cosas como arca del humano y morada de los ancestros. La escritura poética de Enrique Lin, también, que en la musiquilla de las pobres esferas repudia la alquimia del verbo y declara: poesía, volvamos a la tierra.
Y fundamentalmente, por cierto, también la antipoesía de Nicanor Parra, el poeta tierra firmista y de la claridad por excelencia, que desterritorializa la poesía chilena y la somete a conexiones y ensamblajes que influyen en los escritores chilenos posteriores. En esta relación con la realidad es posible advertir todavía la presencia de Parra. Ahora, no se trata solo de remitir el nudo de relaciones de la poesía actual, y aquí no pienso solo en la generación de los 80, sino que instalo en esta época. Sus saqueos, sus resurrecciones, podría ir esa palabra que escribía, hay que entrar no como una llave como entraba yo, sino que con una ganzúa para entrar a robar de noche al diccionario. Eso me gusta el profesor Rodríguez, ¿no? La tesis de que el escritor es un ladrón. ¿Ya? Está en Rodrigo Lira, en la 1970, la década de 1970 lo dice. ¿Ya? Y eso marca una posibilidad distinta para la poesía ulterior y una estética del robo, del plagio y del saqueo, ¿ya? Que va a hacer que los procedimientos, las técnicas apropiacionistas se amplifiquen en la poesía chilena. Ya, pero voy a leer mejor para no adelantar cosas. Y ahí podemos trazar, ¿cierto?, un camino para explorar estos textos poéticos, ¿no? Donde, repito, lo relacional, lo personal resultan claros, pero donde está lo político y lo ético siempre instalado. Por eso que siempre hay una ventanita utópica, siempre hay una posibilidad esperanzadora, siempre hay tal vez un resto, un residuo de utopía. Tal vez habrá que decirlo con más fuerza, ¿no? Porque sin futuro no podemos vivir. Sin un día de mañana, sin que pensemos, imaginemos que el día de mañana no podemos vivir. Y hoy día vivimos tiempos donde ya ni siquiera las utopías las entregan las ideologías, como solía ser antes, ¿no? Ideologías y partidos sin utopía, carentes de proyección artística. Pero ahí está, el poema todavía, el viejo poema, haciéndonos pensar y sentir y soñar que hay un día que está por venir y que ese día que está por venir nos recibirá con un poco más de cariño que el día de ayer. Un abrazo y gracias por el tiempo.